saben, hace no tanto y después de las elecciones de mayo se constituía el Ayuntamiento de Guadalajara y como suele pasar en estos casos, pues el equipo de gobierno entrante se encontró una sorpresa que les ha obligado pues, a realizar una modificación de crédito que bueno, pues ha sido aprobada en pleno, si no me equivoco. Y el por qué y el cómo, pues nos lo va a explicar enseguida el que es segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, aquí ya tenemos en los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, Alfonso Esteban, gracias por acercarse a los micrófonos de esta casa. Muy buenos días a todos los oyentes de radio y gracias a ustedes por invitarme. Esto es más o menos así, ¿no? Cuando cambia un equipo de gobierno pueden ocurrir este tipo de sorpresas, ¿no? Sí, como digo, esto es como las herencias, no siempre son buenas. Pues en este caso concreto nos hemos encontrado con sorpresas. De hecho, en el pleno del viernes pasado se trató un expediente que era una modificación presupuestaria por casi 2.300.000 euros. Nada más llegar al ayuntamiento, a pesar de que la señora Simón había anunciado a bombo y platillo la programación de ferias o algunas cuestiones que tenían que ver con la programación de ferias, pues vimos como, por ejemplo, uno de los actos más multitudinarios, que es las carrozas, el desfile de carrozas, ni tenía crédito presupuestario, ni siquiera se había empezado tampoco el expediente de licitación. De manera urgente hubo que preparar una modificación presupuestaria para dotar ese crédito para poder licitar las carrozas, para que pudiera haber carrozas en las ferias y fiestas de Guadalajara. Tampoco había crédito para las grandes infraestructuras de escenarios, baños y demás, con lo cual lo primero que tuvimos que hacer es, primero, dotar ese crédito y poner en positivo todas las aplicaciones presupuestarias que estaban en negativo y que hacían imposible la gestión normalizada en muchos de los servicios, con casi 1.000.000 de euros de una modificación por decreto de alcaldía. Y en el pleno pasado repusimos ese 1.000.000 de euros y además dimos cobertura a gastos que sorprenden. Gastos como, por ejemplo, una factura de Valoriza, de la empresa que presta los servicios de limpieza al Ayuntamiento de Guadalajara, como consecuencia de la limpieza extraordinaria de Filomena. Pero Filomena fue en el año Y 2021. todavía estaba sin pagar. 150.000 euros. Muy llamativo también, 228.000 euros de la liquidación del transporte urbano del periodo abril 2021-abril 2022. 228.000 euros. O el reequilibrio de Dornier, de la empresa de la zona azul, 70 y tantos mil euros que hubo que aportar ese crédito para poder pagar. O, por ejemplo, a todos nos suenan las obras de la calle Julián Besteiro, pues ha habido que dotar más de 50.000 euros para la liquidación de esas obras. Es decir, el gobierno de Alberto Rojo se ha caracterizado por la falta de planificación, por la falta de organización, por llegar tarde a todos los sitios, por querer hacer en los últimos 4 meses lo que no hicieron en los últimos 4 años y por olvidarse de que en esta ciudad había algunas cosas muy importantes que era pagar los servicios. O sea, estamos hablando de temas que se han hecho y estaban sin pagar desde hace 2 años o casi 3, el tema de la Filomena. Y otras cosas que se han contratado, pero que tampoco, evidentemente, tampoco se han pagado ni se han incluido en los presupuestos correspondientes. ¿Cómo iba a haber carrozas de feria si no había dinero en el presupuesto? Ni siquiera se había iniciado la licitación. De manera urgente hubo que solucionarlo. Le voy a poner un ejemplo muy claro. 228.000 euros para que Cultura, la Concejalía de Cultura, pudiera hacer la programación del Buero Vallejo, que no es algo excepcional, es algo normal y corriente de esta mitad última del año. No había crédito presupuestario, por ejemplo, para pagar a la SGAE, a la Sociedad General de Autores. En fin, un desastre en la gestión que una vez más se vuelve a demostrar. Yo lo dije en aquel momento, 2.300.000 euros para tapar los agujeros negros de la gestión del señor Rojo, del anterior alcalde de Guadalajara, que ha presumido mucho de una magnífica gestión, pero que todos hemos visto cómo ha habido una ciudad paralizada durante 3 años y medio y tan solo en el último medio año se ha dado cuenta de que era alcalde de Guadalajara, pero no porque le importara la ciudad, sino simplemente porque llegaban elecciones y había que demostrar que se estaba haciendo algo. Todo esto, como decíamos, se ha tratado ya en pleno y ya se ha aprobado esta modificación de crédito que son casi 2,3 millones de euros, que es un dineral. Es una manera complicada de comenzar una legislatura, desde luego. Pues sí, porque esto ha hecho que el remanente de tesorería ahora mismo disponible sea
poco mayor de 100.000 euros en el Ayuntamiento de Guadalajara. Es decir, que si surgieran imprevistos, habría que mirar cómo se resuelven, porque después de disponer de 2.300.000 euros de remanente, quedan tan solo 100 y pico mil euros disponibles para terminar el año para posibles imprevistos. Pero bueno, como digo, los problemas hay que afrontarlos, hay que resolverlos, hay que darle normalidad al presupuesto, un presupuesto que estaba arrasado, porque todos recordamos cómo en algún pleno muy próximo a las elecciones y previo a las elecciones se llevó una modificación presupuestaria muy criticada por todos los grupos políticos, donde para dar cobertura a muchos gastos de ferias se habían arrasado aplicaciones presupuestarias. Ya lo escuchamos en su momento. Y ahora esta es la consecuencia, ¿no? Se minoró todo aquello y ha habido que dar solución a todos estos problemas como consecuencia de aquella gestión que se vivieron en los últimos 6 meses. Es verdad que cuando uno llega al gobierno y se encuentra un presupuesto que no es suyo, si además se lo encuentra arrasado por las políticas del gobierno anterior, pues complica la gestión. Y lo que ha habido que hacer es, primero, normalizar el presupuesto en aquellas áreas donde se había minorado y donde se había dejado sin presupuesto para los últimos 6 meses, y segundo, tapar estos agujeros que digo, como puede ser los 150.000 de Filomena, los 228.000 para la empresa de autobuses de los ejercicios 2021-2022, todas las revisiones de precios que estaban sin aprobar, o lo que he contado al principio, que a pesar de todas las modificaciones presupuestarias que se hicieron para ferias, en algo tan básico como eran las carrozas no había crédito, o no había crédito para contratar los escenarios. Cerca de 500.000 de euros hubo que dotar, nada más llegar por decreto de alcaldía, para poder hacer frente a todo esto. Es decir, que a pesar de todo el gasto que había habido, todavía se habían quedado cuestiones sin resolver. O sea, se ha tratado de poner el balance a cero, es decir, no partir de los números rojos, sino utilizar el dinero que aún quedaba en el remanente, pues para regularizar esa situación, y a partir de ahí, claro, hay muchos guadalajareños que nos están escuchando y dicen, bueno, esto me va a afectar a mí como contribuyente ahora, esto de que se haya aprobado esto va a hacer que a mí se me pida más dinero para, no lo sé cómo se gestiona esto a ese nivel, pero ¿tiene motivos de preocupación el contribuyente de Guadalajara? No, vamos a ver, estas cuestiones las hemos resuelto de esta manera que estaba explicando. Ahora hay que meterse con el presupuesto del ejercicio 2024. Me temo que, y así me lo han advertido desde los servicios técnicos, que el presupuesto de 2023, aunque nos contaron que era el crecimiento hasta 90 millones de euros, era como consecuencia de un crecimiento económico en la ciudad fuera de lo normal, me temo que hay un desequilibrio importante entre ingresos y gastos. Vamos a ver cuando se liquide el presupuesto del ejercicio 2023 cómo resulta la liquidación, pero hay partidas de ingresos cuya ejecución no se está produciendo como preveía el anterior equipo de gobierno. Vamos a ver las cuantías cómo se desarrolla el presupuesto del año 2024, cómo podemos resolver estas situaciones, pero en principio los contribuyentes no tienen nada de qué preocuparse. Trataremos de ajustar las cuentas públicas, de ponerlas en orden y de trabajar con normalidad, garantizando los servicios y con el único objetivo de que cada vez los servicios en Guadalajara sean mejor, pero que vayamos trabajando con un orden. No se puede ir al ritmo que se iba anteriormente, porque no era un ritmo normal, era un ritmo solamente pensando que llegaban elecciones, abandonando los servicios. Por ejemplo, el transporte urbano está en prórroga forzosa. El 31 de marzo se acaba el contrato de transporte urbano y el anterior equipo de gobierno no inició la licitación del transporte urbano. Y ahora sigue así, sigue sin... Y entonces ahora hay que darle una solución a ese problema. Veremos jurídicamente qué encaje tiene para que se pueda prestar el servicio de transporte urbano. Pero hubo una prórroga forzosa, no empezaron la licitación ni aprobaron el reglamento del servicio, que, como saben ustedes, tuvo que ser aprobado en el pleno del viernes pasado. Con la misma situación nos encontramos en contrato de la zona regulada de estacionamiento, de la zona azul, todo lo que conocemos como zona azul. El 9 de octubre vence el contrato y no hay ni siquiera iniciada la licitación, ni elaborado los pliegos de condiciones, ni hecho el estudio de zona azul. Es decir, no sabemos muy bien qué han estado haciendo todos estos meses, a qué se han dedicado y por qué se ha paralizado el ayuntamiento en algunos servicios de esta forma y se han generado estos problemas innecesarios cuando todo el mundo sabe, o todo el mundo sabía, aquellos que gobernaban, cuándo vencía cada uno de los contratos que estaban en vigor en el Ayuntamiento de Guadalajara.
En el pleno en el que se debatió esta modificación de crédito, supongo que también el anterior equipo de gobierno, la actual oposición, no sé cómo defendió todo esto, si lo defendió. No sé qué le dijeron ante esta realidad. Bueno, de alguna manera lo que vinieron a decir que es que estas son las cosas que ocurren, ¿no? Que todo el mundo cuando llega se encuentra cosas del anterior. Hombre, evidentemente que todo el mundo cuando llega a un gobierno se encuentran cosas mejores y peores en la gestión previa de otros gobiernos, pero yo le puedo garantizar que durante nuestros años de mandato tratamos de llevar una gestión económica rigurosa, que tratamos de no dejar este tipo de cuestiones al que venía, y como es preocupante que se le deba todavía a la empresa que tiene encomendada la limpieza de las vías públicas de Guadalajara 150.000 euros de la época de Filomena, año 2021. O que el transporte urbano no se haya abordado el pago, la aprobación y el pago de la liquidación del periodo abril de 2021 a abril de 2022. Estamos hablando que ha pasado más de un año desde la finalización de ese periodo y de cuando la empresa presentó la liquidación para ser aprobada por el ayuntamiento. ¿A qué se han estado dedicando? ¿Por qué no se han resuelto estas cuestiones tan básicas, tan normales? ¿O por qué cuando se han hecho obras, por ejemplo, como la de Julián Besteiro, no se ha previsto que habría una liquidación de obras y hay que dotar ahora 57.000 euros para aprobar la liquidación de las obras de Julián Besteiro? Bueno, estamos hablando de contratos muy importantes como es el de los transportes, como es, por supuesto, el de la cultura, como es el de la limpieza, tal. Yo no sé si pasa lo mismo con otros contratos menores que puedan pasar desapercibidos, pero que sumen también cantidades importantes si tenemos en cuenta el importe de cada uno de ellos. Estamos hablando de las grandes cuestiones que nos hemos encontrado y creo que no serán las últimas, pero en estos momentos podemos dar información de las cuestiones que sabemos con certeza y que hubo que dotar económicamente para poder resolverlas. Hay otras grandes contratas con el ayuntamiento de las que ya nos llegan informaciones que también tienen pendientes las revisiones de precios, los equilibrios y veremos cómo quedan las cuantías que son y cómo hay que resolverlo. Pero digo, me parece una irresponsabilidad cuando uno llega al gobierno de una ciudad, tiene que ser muy consciente de que la gestión es fundamental, que esto es el dinero de todos los contribuyentes, que son los servicios esenciales que prestamos a los vecinos y que no se puede dejar de gestionar. No se puede dejar de gestionar ni de resolver aquellas cuestiones administrativas como estas que estaban encima de la mesa, porque escudarse en que, bueno, es que esto es lo que uno... es lo que hay, ¿no? Ustedes han encontrado esto y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Hombre, ¿quién va a tener la responsabilidad sino el que gobierna y el que deja esto al que llega, ¿no? En fin, pues así están las cosas y yo sí le pediría, vamos a ir finalizando esta entrevista, que bueno, pues si hay cualquier cambio, pues que nos lo cuente aquí en la radio, en entrevista como hemos hecho hoy. Muchísimas gracias, Alfonso Esteban, segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Guadalajara y vamos a ver si poco a poco se va remediando la situación que veo que falta hace, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes.